Hola a todos, bienvenidos a esta nueva formación en resolución de conflictos. Mi nombre es Erika Espinosa, soy psicóloga y el día de hoy vamos con nuestro módulo 7, la lección número 2, a conocer sobre las estrategias de regulación emocional en situaciones conflictivas, algo que de pronto habíamos estado esperando ya, y es una estrategia de cómo regular la parte emocional, afectiva, bajo este tipo ya de situaciones como tal, es decir, durante y posteriormente también. Entonces, básicamente quiero comenzar explicándoles que este tipo de regulación es la capacidad para manejar las emociones de forma adecuada. Esta supone tomar lo que es la conciencia de la relación entre el plano emocional, el cognitivo y el conductual, incorporando también unas buenas estrategias de afrontamiento y la capacidad para autogenerar emociones que sean pues positivas en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que la regulación emocional básicamente es una capacidad que tenemos todos y que simplemente es cuestión de empezarla a emplear y a mejorar. Esta capacidad es para que nosotros podamos manejar y expresar esas emociones de manera adecuada, es decir, que nos sintamos libres, pero sin hacerle de pronto otro tipo de daño o malestar a otra persona. Tomar conciencia quiere decir que ustedes estén en una autoconciencia de lo que están haciendo en ese momento, es decir, el aquí y el ahora. Por ejemplo, el plano emocional, todas las emociones y el aspecto afectivo hacia ustedes, hacia los demás, hacia su contexto en general. El plano cognitivo, sus pensamientos, sus creencias y el plano conductual, lo que ustedes están haciendo. Recuerden que estos tres tipos de factores siempre deben ir unidos, no pueden ir desligados. Entonces, lo que yo pienso debe ser concordante con lo que siento y con lo que actúo. ¿Listo? Entonces, cuando esos tres se ponen en concordancia, vamos a desarrollar la regulación emocional adecuada. Y obviamente vamos también a incorporar estrategias de afrontamiento hacia problemas o hacia conflictos, porque ya sabemos que el conflicto es algo que no se cambia, es algo que existe, que es dinámico y que está ahí, que es natural. Entonces, como no lo podemos eliminar o erradicar, vamos a afrontarlo de una manera adecuada. Y también pues a generar autoemociones que sean positivas, que luego ya vamos a indagar un poquito también en esto. Entonces, básicamente la regulación emocional requiere de 4 microcompetencias. ¿Por qué micro? Porque en realidad hacen parte de unas competencias en general, pero que ya son subjetivas, es decir, que cada uno de nosotros las desarrollamos de manera diferente. Sin embargo, estas microcompetencias ustedes sí las pueden empezar a emplear, a identificar y sobre todo a ponerlas como tal en práctica. Entonces, la primera, la expresión emocional adecuada. Básicamente, como lo vimos, que ustedes puedan darlo a conocer de una manera asertiva, directa y honesta. Entonces, la expresión emocional básicamente se trata en que ustedes puedan dar a conocer esta emoción hacia los demás, hacia ustedes o hacia un contexto o hacia la persona que tenga que ser, pero de una manera honesta. En este caso, si ustedes están pasando por un conflicto, normalmente es la ira o la tristeza, entonces como son emociones de pronto no tan positivas o que no estamos sintiendo de la mejor manera, empezarlas a expresar de manera adecuada. La segunda es la regulación de emociones y sentimientos, como ya lo vimos. Regular, digamos que es algo mucho más amplio que expresar. La expresión ustedes la pueden hacer de manera verbal o no verbal. La regulación sí es empezar a utilizar de pronto esas técnicas de relajación que ya vimos para empezarlas ya a regular en ustedes. El manejo, no sentirlas, porque las emociones se sienten y ya, no hay un grado. Simplemente empezar a regularlas de cómo las estamos manejando. El número 3 son las habilidades de afrontamiento. Este tipo de habilidades ya depende de cada uno. Ustedes las pueden indagar o pueden buscar cuál de pronto se asocie más con ustedes, pero el afrontamiento es algo tan amplio y tan general que ya depende de ustedes. Sin embargo, las habilidades que sea que hagan o que reaccionen, pues tienen que ser que de verdad las vayan a llevar a cabo, ¿no? Entonces, afrontar el conflicto, el problema, ya sea desde la raíz, ya sea al final, ya sea que lo dejen en el pasado, hay muchas habilidades. Sin embargo, utilicen las que a ustedes más les gustan. Por ejemplo, les voy a comentar la más común. Es una vez acabado el conflicto, hacer una reunión entre todos los implicados como rol de mediador o de negociador y obviamente afrontarlo, ¿no? Es como atacarlo como tal, el centro del conflicto. Entonces, ya depende cómo ustedes lo quieran llevar.
Y el cuarto son las competencias para generar emociones positivas. Y es que nosotros vamos a conocer más adelante este tipo de emociones, ya se van a dar cuenta cuáles son, aunque ustedes ya pueden ir generando ideas de cuál posiblemente son las emociones positivas. Las competencias para que ustedes van a generar básicamente son aquellos factores que a ustedes les permitan tener emociones positivas. Es decir, no dejar de lado las negativas porque también son necesarias, pero sí empezar a crear competencias que ustedes les hagan sentir más positivas que negativas como tal. Entonces, para eso les traje el modelo de regulación emocional de Hervás, un psicólogo que fue conocido precisamente por utilizar este modelo y que sea muy bueno para todas las personas y de hecho a cualquier edad, siempre y cuando ya se pase de la adolescencia. Entonces, básicamente este modelo implica abrirse a las emociones, aceptarlas y entenderlas para poder regularlas. En este modelo de regulación emocional se sitúa al final del proceso, condicionada por el propio procesamiento emocional de la experiencia. Básicamente, todo este tema de la regulación emocional se va a encontrar al final, después de seguir todos los tips o pautas que nos da él o que nos da este modelo como tal. Y obviamente tiene mucho que ver con la experiencia, es decir, con lo que ustedes han vivido, han sentido en anteriores ocasiones, porque todos tenemos una reacción y regulación diferente a las emociones. Entonces, encontramos como un primer momento la apertura emocional. Esta viene a ser la capacidad de la persona para acceder de manera consciente a sus emociones, es decir, cuando las identificamos. Recordemos que cuando nosotros accedemos de manera consciente a una emoción, la estamos identificando. Si yo simplemente digo que estoy sintiendo algo inigualable en el pecho, no sé qué emoción. Puede ser que yo les diga eso a ustedes y ustedes van a decir, bueno, rabia, ira, alegría, tristeza, y simplemente yo me refería a alegría. Entonces, cuando ya hacemos esa apertura emocional, la estamos identificando y sobre todo dándole un nombre, que es alegría, que se diferencia de tristeza y de las otras emociones como tal. La segunda es la atención emocional. Esta es la tendencia a dedicar recursos atencionales a la información emocional y es básicamente saber por qué ocurrió, dónde ocurrió, todos los recursos que sean atencionales con respecto a esa emoción, es decir, toda la atención que le estamos colocando a la emoción, por qué sucedió, dónde, cómo, cuándo, listo, toda la parte como informativa. La tercera es la aceptación emocional y es básicamente la ausencia de juicio negativo hacia la propia experiencia emocional. La capacidad para reconocer que puede existir un malestar emocional. La aceptación es saber lo que estoy viviendo, saber lo que estoy sintiendo y obviamente saber que puede haber una parte negativa en esto. No necesariamente va a ser todo positivo, sobre todo si es, no sé, alegría, que la conocemos como una emoción positiva, puede también reconocer que existe un malestar emocional en ella o que se dio a través de una tristeza o que posteriormente a esa alegría llegue una tristeza. Entonces, es reconocer que aunque estamos sintiendo eso en ese momento, podemos sentir otro tipo de emociones. Entonces, aceptarla como tal. Sobre todo esta la aplicamos después de un conflicto. Cuando sí hay una emoción negativa como la ira, saber por qué se dio y aceptarla, saber que la estamos sintiendo, no intentar dejarla de lado, porque esa no es la solución. La solución es básicamente seguir este tipo de modelos, sobre todo este tema de la aceptación y no simplemente querer dejar de lado la emoción. Y la última es la modulación emocional, que básicamente es la capacidad de la persona para modular sus respuestas que sean emocionales a través de la activación de estrategias emocionales, cognitivas y conductuales. Vuelvo a recaer en el tema de que siempre deben ir ligadas en la parte emocional, la parte cognitiva y la parte conductual. Si va ligada, ustedes ya tienen una modulación emocional. Si va acorde lo que sienten, lo que piensan y cómo actúan, hay una comunicación asertiva y por ende una modulación emocional. Es decir, saber cómo voy a expresarlas en este momento y adecuadamente. Entonces, les recomiendo mucho seguir este tipo de modelo. Si gustan, lo pueden anotar, le pueden tomar una foto, ustedes ahí lo están viendo. El objetivo es que lo tengan en cuenta siempre a la hora de solucionar un conflicto, sobre todo si tiene mucho que ver entre equipos
ustedes con su equipo, ustedes con su líder o con la situación que se les presente, porque aplica para todo tipo de contextos y para todo tipo de momentos o situaciones. Entonces, les agradezco mucho la atención brindada. Espero encontrarnos en una próxima ocasión en donde vamos a conocer precisamente ya el tema de emociones positivas y negativas. Nos vemos en la próxima.